me toca hablar de algunas reformas o algunas ideas que podríamos implementar para poder retomar el proceso de reducción de la pobreza. Y yo quería empezar primero con un diagnóstico para poder ponernos adecuadamente en contexto y tratar de transmitir una primera idea, ¿no? De que si bien el proceso de reducción de la pobreza en el Perú ha sido importante, impresionante, hay que también reconocer de que ha sido un proceso incompleto, que ha quedado trunco, y básicamente por dos razones. Primero, porque ya a partir del año 2015, 2016, las tasas de reducción de la pobreza ya habían tendido a estabilizarse, es decir, el fuerte impulso que tuvimos en reducción desde el año 2004 hasta el año 2011, 12 o hasta el 2013, ya se había empezado a ralentizar, fundamentalmente porque la economía había perdido dinamismo, esa es, digamos, la razón fundamental, pero también porque habían habido elementos que reducían el impacto medio que tenía el crecimiento económico en la propia pobreza, es decir, esta elasticidad crecimiento-pobreza también se veía venido reduciendo, lo cual, digamos, es medianamente razonable, porque en la medida de que la pobreza es cada vez más chica, esta tiende a replegarse alrededor de su núcleo más duro, o lo que se conoce como pobreza crónica. Sin embargo, habernos estabilizado al 20% es un nivel relativamente alto, si es que lo comparamos con diferentes mediciones de pobreza crónica que más bien la sitúan alrededor del 16-11%. Entonces, todavía había como que un espacio para reducir un poco más. Entonces, y esto es previo a la pandemia. Ya con los efectos que hemos visto en la pandemia, nos hemos dado cuenta el fuerte efecto empobrecedor que ha tenido la recesión económica. La caída del PBI del 11% nos ha llevado a niveles de pobreza que podrían estar cercanos al 27%. Y también, digamos, lo que se ha terminado revelando con las últimas estimaciones que ha hecho el INEI ha sido esta trayectoria que ha presentado la vulnerabilidad, que no es la población pobre, sino es básicamente la población no pobre, pero que tiene un riesgo relativamente alto de caer en la pobreza. Y esa tasa de vulnerabilidad al año 2019 era cercana al 34%, es decir, es un nivel relativamente alto que además mostraba una trayectoria creciente entre el año 2004 y el año 2019. Y esto básicamente lo que termina revelando a la economía, termina poniendo a la economía peruana como una economía frágil, donde la población es fundamentalmente frágil, básicamente porque los empleos, como ya lo han descrito Sandra, por ejemplo, y en alguna medida también Raúl, son empleos informales con ingresos inestables y que son poco resilientes a un choque económico de cualquier naturaleza. La segunda idea fundamental es la que están viendo en la lámina, que surgen estos nuevos frentes de preocupación y fundamentalmente el tema de la pobreza urbana. La pobreza urbana, a diferencia de la pobreza rural, tiende a estar invisibilizada, básicamente porque los niveles de incidencia terminan siendo más altos en las zonas rurales. Mientras estamos hablando de una pobreza rural que supera el 40%, hablamos de una pobreza urbana que se ubica incluso por debajo del 15%. El tema está en que, en términos de cantidades, la cantidad de pobres que existen en las zonas urbanas es mucho mayor a los pobres rurales. Estamos hablando de que por encima del 60% de los pobres viven en las ciudades. Entonces termina siendo un efecto que en las estadísticas se invisibiliza, pero su dimensión y sobre todo los síntomas de esa pobreza nosotros los vivimos de manera diaria. Por ejemplo, temas en las ciudades vinculados al hacinamiento, a la delincuencia, a la insalubridad y también a la propia presión sobre los servicios públicos tienden a ser bastante evidentes y es una fuente de preocupación de política pública en un contexto además donde la mayor cantidad de los mecanismos de superación de la pobreza están diseñados y vinculados al tipo de pobreza, a la pobreza rural. En la siguiente, por favor. Un segundo o un tercer hecho estilizado del periodo tiene que ver con la reducción de la desigualdad. Ha habido mucho debate recientemente respecto a la trayectoria de la desigualdad. Si bien es un dato que requiere un poco más de análisis que el de la pobreza, es decir, la evidencia no es tan elocuente como en el caso de la pobreza, los diferentes estudios que se han desarrollado sí muestran una reducción importante de la desigualdad. Cuando uno calcula el coeficiente Gini utilizando la encuesta nacional de hogares y también cuando corrige este coeficiente Gini por el hecho de que las encuestas de hogares no capturan la cima de la pirámide de distribución de ingresos,
uno logra verificar que la reducción de la desigualdad ha sido importante en los últimos 15 años. El tema está en que, al igual que ha pasado con la pobreza, esta desigualdad también se ha estabilizado a niveles todavía relativamente altos. Es decir, los niveles de desigualdad todavía son elevados, pero no se puede negar que ha habido una reducción importante. Esto es lo que nos lleva a pensar, o lo que nos lleva a concluir, es que en los últimos 15 años el crecimiento económico del Perú efectivamente ha sido pro-pobre. Ha permitido reducir la pobreza, ha permitido mejorar la distribución de ingresos en el camino. Sin embargo, este proceso todavía ha quedado trunco y es justamente un proceso que tiene que ser relanzado y retomado. La siguiente, por favor. Y es en ese contexto en donde surgen los programas sociales. Y los programas sociales, si bien no son las políticas fundamentales para poder reducir la pobreza, son aquellos instrumentos de política pública que ayudan a combatir ciertas vulnerabilidades específicas. En este cuadro, sin no ser muy exhaustivos, hemos tratado de graficar algunos de los principales programas sociales que en general tienden a organizarse alrededor de reducir vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida. Por ejemplo, atacando temas como nutrición, atacando temas como educación, inserción laboral temprana, incentivando a las familias para que usen los servicios sociales, para que construyan capital humano, de tal manera de que sean un instrumento complementario a aquellos resultados que podría generar el crecimiento económico, que como sabemos el crecimiento económico en una economía que opera de manera eficiente podría generar resultados en los cuales no todos estemos incluidos en los beneficios del crecimiento, y ese es el rol de la política pública para poder tratar de generar una mayor igualdad en términos de las oportunidades o que todos tengamos la capacidad para aprovechar. La siguiente, por favor. Y es bajo esa métrica en donde hemos pensado algunas ideas, algunas estrategias para poder relanzar la lucha contra la pobreza. Y lo primero que hay que ser conscientes es que la primera línea de políticas siempre va a estar vinculadas a aquellas que ayuden a recuperar el dinamismo del PBI. Básicamente van a haber dos razones fundamentales para ello. Primero, por los efectos directos que tiene el crecimiento económico en la reducción de la pobreza y en la reducción de la desigualdad. Y segundo, porque va a ser el mecanismo para poder incrementar los presupuestos que van a, al final del día, permitir escalar o incrementar la escala de intervención de los propios programas sociales, cuyo rol más bien está en tratar de ayudar a este crecimiento económico para que se distribuya de la mejor manera y para que los presupuestos que se han generado por el crecimiento terminen focalizándose en aquellas poblaciones que más lo necesitan. La segunda línea son estas políticas públicas que complementan al crecimiento económico, y lo que queremos básicamente es tratar de aumentar su efectividad, sobre todo para poder atender a las poblaciones más pobres, pero también a la población vulnerable, que como había comentado al inicio, no es la población pobre, pero es esa población que todavía tiene una probabilidad relativamente alta de caer en la pobreza. Y ahí básicamente tenemos 4 ideas bastante concretas, ¿no? Lo primero es tratar de optimizar la estrategia, una que surge en el muy corto plazo, porque no podemos evitar de pensar en los graves problemas de empobrecimiento que ha tenido la población producto de la pandemia. Y si nosotros entendemos los efectos económicos que tiene la pandemia básicamente como un efecto coyuntural, lo que tenemos que hacer es efectivamente proveer a la población de los ingresos necesarios para poder superar el temporal. Sin embargo, la estrategia que proponemos no es una estrategia universal, sino es una estrategia focalizada, básicamente en aquella población en la cual pueden existir riesgos de largo plazo. Y donde se van a alojar esos riesgos de largo plazo es en donde la recesión tenga efectos de inseguridad alimentaria, porque básicamente esa inseguridad alimentaria podría transformarse rápidamente en problemas de nutrición y en problemas de anemia, condicionando el desarrollo de largo plazo de las poblaciones. Por lo tanto, la mejor manera de poder trabajar una estrategia de bonos, una vez que las poblaciones han regresado a desarrollar sus labores de manera habitual y no existan estas restricciones a la movilidad o al trabajo, va a ser a través de generar esta política de bonos adecuadamente focalizada, que básicamente lo que va a permitir además es tener bonos bastante más generosos para las poblaciones, pero alojando el subsidio efectivamente donde se necesita.
El segundo elemento es diferenciar la estrategia de lucha contra la pobreza rural y la pobreza urbana. Por un lado, vamos a tener la pobreza rural, que está bastante más caracterizada por problemas de productividad del agro, y aquí obviamente va a haber una línea de políticas que ya se vienen implementando en el caso peruano a través de fomentar la productividad agrícola, pero también hay que complementar esta mejora en las productividades agrícolas a través de una mayor inserción en las cadenas productivas locales. Y aquí básicamente habría que construir corredores económicos a nivel local, en donde buscar la manera en donde la zona rural concentrada se vincule a los pueblos menores o a las ciudades intermedias, que es justamente aquella demanda bastante más cercana. La complejidad de pensar en corredores económicos es que el corredor económico o la ciudad que va a demandar esos productos típicamente se encuentra fuera del espacio rural. Por lo tanto, es insuficiente una estrategia rural que focalice el centro poblado, sino tiene que pensar en toda la estructura económica que muchas veces trasciende a la zona rural. Fortalecer las ciudades intermedias, fortalecer las ciudades menores van a tener efectos multiplicadores importantes sobre la propia pobreza rural. Y en el caso urbano va a pasar necesariamente por un mercado laboral fortalecido. Ya Sandra ha compartido algunas ideas con nosotros para poder generar más y mejores empleos formales, que son justamente aquellos empleos que van a permitir reducir la vulnerabilidad de esta población. Obviamente, van a haber cosas que el corredor económico y el mercado laboral no van a solucionar. Básicamente vamos a tener importantes déficits de capital humano que no van a poder ser superados, y es ahí donde tienen que entrar los programas de corte más asistencialista, en donde básicamente en la principal brecha la encontramos en la zona urbana, en donde tiene que haber este proceso de adaptación. Pero adicionalmente y de manera transversal, y ahí paso a la tercera idea, hay que optimizar el funcionamiento de los programas sociales. Acá tenemos, digamos, una gran cantidad de ideas que las pueden revisar en el documento, pero básicamente nos enfocamos en una que creemos crucial, que es la capacidad de articular adecuadamente el funcionamiento de estos programas sociales y asegurar su funcionamiento en una mayor escala. Uno de los principales problemas que tienen los programas sociales no es tanto su diseño, sino es que están bien diseñados pero llegan a poca población. Entonces, lo que tenemos que tratar es de generar las condiciones adecuadas para poder escalar esta intervención, y esto necesariamente pasa por una mayor disposición de recursos. Y lo segundo son los temas de articulación. La política pública puede articularse en dos niveles: una articulación a un nivel más horizontal, en donde lo que vamos a tener, si nosotros reconocemos que el problema de la pobreza es multicausal y tenemos a un Estado que está organizado sectorialmente, nos vamos a dar cuenta que las diferentes partes del problema están siendo administradas por diferentes ministerios. Entonces, la necesidad de articular o relanzar mecanismos de articulación en el Estado peruano es necesario justamente para darle mayor racionalidad a los propios programas sociales. Pero también la articulación vertical, esa es la que ocurre a los diferentes niveles de gobierno para poder llegar con una política pública mejor implementada, en donde habría que ir reemplazando el voluntarismo que existe a nivel local, es decir, la participación en los espacios articulados existe en el Perú, pero es de participación voluntaria, incluso a nivel de los propios funcionarios. Lo que habría que tratar de hacer es institucionalizar adecuados procesos de toma de decisiones en favor de objetivos sociales concretos, como la nutrición, la anemia, o bien sea el desarrollo productivo rural en el caso de esos espacios. Y el tercer punto, que es más sencillo, es más sencillo de decirlo, probablemente más difícil de implementarlo, es cambiar un poco el objetivo de política pública, porque si algo nos ha enseñado esta pandemia es que quizás fijarnos únicamente en la pobreza es insuficiente. Hay que mirar un poquito más arriba de la línea de la pobreza y empezar a ver a la población vulnerable. Esa población que, si bien no es pobre, tiene un riesgo relativamente alto de caer en la pobreza y que ciertamente requiere la identificación de políticas públicas que vayan adecuadamente a mejorar su nivel de vida. ¿En qué sentido? Dos ideas fundamentales tienen que ver con asegurar la resiliencia. Y esa resiliencia se asegura promoviendo sistemas de ahorro y sistemas de aseguramiento en esa población. Algunos de ellos van a pasar por el sistema de pensiones, aunque ese es un sistema de ahorro de más largo plazo,
pero habría que pensar también en sistemas de ahorro de corto plazo o frente a choques que sean idiosincráticos para esa población. Esas son básicamente las ideas, así que quedo atento a si hay alguna pregunta o consulta al respecto. Una pregunta. Este tema de la vulnerabilidad lo he puesto en la mesa del INEI y debería ser ya parte básica de todos los programas sociales mismos que el gobierno maneja de manera más descentralizada, ¿no? ¿Cómo sería el tema del financiamiento para ese nuevo sector, digamos, de personas susceptibles de ser ayudadas? O sea, en general, cuando uno va más allá de la pobreza y empieza a mirar por encima de la línea, uno tiene estos sistemas de financiamiento que tienen una estructura más piramidal, ¿no? Uno lo que quiere es llegar a tener una política pública que atienda de manera universal a las poblaciones, pero los financiamientos son distintos dependiendo en qué posición de la pirámide social estás ubicado. Porque en punta de la pirámide no significa que no está sujeto a ciertas vulnerabilidades, a ciertos choques empobrecedores. Por ejemplo, un shock de salud o de repente la quiebra de un negocio familiar. Pero probablemente por tu condición social vas a tener la mejor y mayor capacidad para poder desarrollar mecanismos de protección de manera autónoma, de manera privada. Es decir, puedes ahorrar, puedes acceder al sistema financiero, y ese es el mecanismo a través del cual vas a financiar o vas a tratar de protegerte frente a la vulnerabilidad. En el caso de, más bien, los que están en la parte más baja de la pirámide y que tienen menores capacidades para desarrollar de manera autónoma estos mecanismos, obviamente ahí el financiamiento sí tiene que ser enteramente público, y ahí estamos hablando fundamentalmente de la población más pobre, de la población que no va a tener la capacidad de desarrollar estos mecanismos. Entonces tienes un extremo privado, tienes un extremo en donde las soluciones son de manera autónoma y un extremo público en donde las soluciones van a tener que ser de alguna forma no contributivas. El debate se centra en la parte intermedia, en donde va a tener que existir algún tipo de mix público-privado a través del cual se desarrollen sistemas semi-contributivos o semi-subsidiados, básicamente para poder fomentar el desarrollo de mecanismos de cobertura con participación de las propias personas, de que las propias personas desarrollen sus mecanismos de ahorro, pero con participación pública para poder complementar en caso existieran deficiencias frente a la rudeza que puedan tener algunos de los choques que van a vivir. Entonces, para poder pensar fuera de la pobreza, que típicamente es un espacio en el cual el financiamiento público es el necesario, fuera de la pobreza lo que tenemos que pensar son en mecanismos mixtos entre el financiamiento autónomo con el financiamiento público. Una pregunta, cómo organizar la estrategia mencionas el tema de la focalización, has hecho énfasis en más de una ocasión. ¿Hay capacidad institucional para poder poner en marcha esta focalización, para diferenciar la estrategia de lucha contra la pobreza rural y urbana, ¿no? Y cada uno de los objetivos de cómo se puede relanzar la estrategia de lucha contra la pobreza? Recordemos que uno de los temas cruciales ha sido los problemas que se originaron, por ejemplo, con la distribución de bonos a raíz de la pandemia, ¿no? Estos bonos que se dieron de ayuda. ¿Cómo observas tú la capacidad institucional en el Estado, tanto del MIDES como de los organismos que están adscritos al MIDES vinculados a la lucha contra la pobreza? Sí, primero hay que decir que información existe, y lo que se necesita es capacidad para poder gestionar esa información. El último censo de población y viviendas tiene el mapa de pobreza que permite el último censo de población y vivienda y que ha trabajado el INEI, está incluso en el área urbana a nivel de manzanas. Entonces, eso es información granular que se podría utilizar para poder focalizar mejor las condiciones o desarrollar estas estrategias diferenciadas, que aquí de manera genérica hablamos de pobreza rural y pobreza urbana, pero también van a haber diferentes naturalezas de urbes para poder adecuar
adecuadamente la política pública. Entonces, información existe y lo que necesitamos es ciertamente una mejora en los sistemas de gestión de esa propia información. Los usuarios de esa información, el INEI no hace política pública, pero son los que tú has nombrado. Básicamente vamos a tener varios sectores involucrados, entre ellos va a estar el MIDIS, por un lado, también vas a tener al Ministerio de Agricultura con sus propios sistemas de información y también al Ministerio de Trabajo con sus propios sistemas de información. Entonces, la información existe y lo que necesitamos es mejorar esos mecanismos de gestión de la misma para poder aprovecharla. Hoy día, digamos, con las técnicas de análisis de datos, de data analítica, se pueden llegar a tener información a un nivel de desagregación muy alto que ya el Estado debería estar, y entiendo que hay algunos pilotos que ya se desarrollan en algunos ministerios para poder aprovechar mejor esa información y poder focalizarla y customizar mejor las intervenciones para cada uno de los beneficiarios que identifiquemos.